Mañana a las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 3 de abril, hoy es el día después. Estamos en plena resaca o en pleno shock a lo que Trump ha llamado el Día de la Liberación. Guerra comercial, zarpazo arancelario, ofensiva comercial, castigo al mundo de Trump, aranceles contra el orden mundial. Es lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo. El presidente de Estados Unidos lo explicaba ayer en los jardines de la Casa Blanca. Gran escenografía en la Rosaleda. Se rodeó de su gabinete y también de numerosos trabajadores con chalecos, con cascos. El mensaje era claro. Trump quiere decirle a los estadounidenses: no me importa la recesión y sí me importan los trabajadores americanos. Trump repitió el mantra de que se trata de una nueva edad dorada con la creación de millones de puestos de trabajo. Proclamó la independencia económica de Estados Unidos y aseguró que es hora de volver a prosperar, de ganar billones y billones de dólares para rebajar impuestos y para rebajar también la deuda pública. ¿Cómo? Bueno, Donald Trump lanza a todo el mundo una batería de aranceles. Salió con la tabla de países y de porcentajes. Con un tono amenazante empezó a señalar a todo el planeta. Trump quiere penalizar a los productos extranjeros para que los americanos compren productos made in America. Anuncia aranceles del 10% a todos los países que entrarán en vigor el 5 de abril. Al mismo tiempo estableceremos un arancel base mínimo del 10%. Observen eso en el gráfico y se aplicará a otros países para ayudar a reconstruir nuestra economía y evitar fraudes. Así que tendremos un mínimo de fraudes y seremos muy estrictos con quienes vigilan los aranceles y el producto que ingresa a la puerta, porque han ocurrido muchas cosas malas en esta puerta. A partir de ahí lo elevan al resto del mundo, 20% adicional para Europa. A partir del 9 de abril, ojo que más de 531.000 millones de euros de exportaciones europeas están en riesgo. De las ventas totales de Europa al exterior, el 20,6% van a Estados Unidos. Pero hay más, 34% a China, superiores al 40% para otros países asiáticos, Sri Lanka o hasta del 49% a Camboya. Así que vamos a cobrar una tarifa recíproca con descuento del 34%. En otras palabras, nos cobran, les cobramos menos. ¿Cómo puede alguien estar molesto? Lo estarán porque nunca les cobramos nada a nadie, pero ahora sí. Esto es mucho más que una guerra comercial, es un giro de 360 grados, es una alteración total del comercio mundial. Cuentan que en su equipo, el encargado de diseñar este capítulo de la guerra comercial, hay una profunda división interna. Los lugartenientes de Trump seguían discutiendo ayer por la mañana entre aplicar una tarifa universal del 20% o fijar un tipo en función de cada país, y a última hora surgió el aplicar una tarifa mínima solo a un grupo de países, los llamados Dirty 15. En todas las propuestas, la Unión Europea es la principal damnificada. La Unión Europea es muy estricta con sus comerciantes, ¿sabes? La Unión Europea es muy amigable, nos estafan, es muy triste verlo, es patético. 39% les vamos a cobrar el 20%, así que le estamos cobrando básicamente la mitad. A Trump no le importa la recesión porque devaluará el dólar y hará más atractivo, dice, invertir en Estados Unidos. Dice que lo que le importa es el trabajador y el consumidor americano, pero serán ellos los primeros en pagarlo, porque la recesión asoma y los mercados están temblando. Europa ya ha reaccionado, asegura estar preparada para dar respuesta a estos aranceles de Trump. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. A las 5 de la mañana comparecía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien asegura que estos aranceles son un golpe al mundo entero y que las consecuencias serán enormes para la economía, para los países y para los ciudadanos. Ha dicho también von der Leyen que la Unión Europea siempre ha estado dispuesta a negociar con Estados Unidos y que Europa está lista para responder. En este sentido, ha adelantado que desde Bruselas están preparando un paquete adicional de medidas para proteger sus intereses. But I also want to be clear.
Pero también quiero ser clara, recurrir a los aranceles como primera y última herramienta no arreglará que otros se aprovechen de las normas actuales. Por eso, desde el principio siempre hemos estado dispuestos a negociar con Estados Unidos para eliminar las barreras al comercio transatlántico. Al mismo tiempo estamos preparados para responder. Ya estamos ultimando el primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles sobre el acero. Y ahora estamos preparando otras contramedidas para proteger nuestros intereses y nuestras empresas si fracasan las negociaciones. Eso sí, esa respuesta a mayor escala de Bruselas tardará todavía unos días en llegar, ya que tendrá que ser estudiada este próximo lunes por los ministros de Comercio. Más reacciones que han llegado desde Europa. Por ejemplo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha señalado que los aranceles estadounidenses son incorrectos. El secretario de Estado para Negocios del Reino Unido, Jonathan Reynolds, ha dicho que el país se mantiene calmado y comprometido para lograr un acuerdo económico con Estados Unidos. Y desde Suecia, el primer ministro Ulf Kristersson ha asegurado que no quieren una guerra comercial. En este contexto, ha hablado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que ha aconsejado al resto de países que respiren hondo y que no escale la guerra comercial. Uno de los mensajes que me gustaría transmitir esta noche es que todo el mundo se siente, respire hondo y no tome represalias inmediatamente. No es una guerra comercial, depende del país, pero recuerden que la historia del comercio es que somos el país deficitario. El país deficitario tiene ventaja. Ellos son los países con superávit. Los países con superávit tradicionalmente siempre pierden cualquier tipo de escalada comercial. Traditionally always lose any kind of a trade escalation. Para hoy se esperan más reacciones desde otras partes del mundo. Muy atentos a México, donde la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, va a anunciar medidas para fortalecer la economía, para atraer inversión, estimular el mercado interno y sustituir importaciones. China condena los aranceles recíprocos de Trump y promete represalias. Paloma Araldos, buenos días. Buenos días, Susana. El Ministerio de Comercio chino ha mostrado este jueves su firme oposición a los aranceles recíprocos anunciados por el presidente americano, que en el caso de China son del 34% y se suman a esas tasas del 20% ya vigentes. Dicen desde el gigante asiático que los aranceles ignoran las normas del comercio internacional y socavan gravemente los derechos e intereses legítimos de las partes implicadas, a la vez que Pekín anuncia que tomará contramedidas para salvaguardar sus derechos e intereses. Japón, que se verá afectado por aranceles adicionales del 24%, avisa de que estos aranceles pueden mermar las inversiones japonesas en Estados Unidos. Además, reclaman a la Organización Mundial del Comercio que decida si estas tarifas vulneran su normativa y asegura el ministro de Economía nipón que prepara medidas de emergencia para sus empresas y para los sectores más afectados por estos aranceles. En esa misma línea, el gobierno de Corea del Sur ha manifestado su profunda preocupación por la imposición de tarifas a exportaciones. El presidente interino, Han Duck-soo, ha convocado una reunión de urgencia y ha ordenado al Ejecutivo de Seúl desplegar todos los recursos disponibles para hacer frente a la medida. Reacción de las bolsas, ventas y color rojo tiñendo todos los índices. Mañana de shock en el mercado, que se está cotizando ya las bolsas asiáticas, que son las primeras que están reaccionando a esos aranceles, y la peor parte la estamos viendo esta madrugada en Japón, donde el Nikkei de Tokio está perdiendo ahora mismo más de un 3%. También tenemos caída para el Topix, recortes del 3,5%. Números rojos que se extienden a otras bolsas asiáticas como la de Hong Kong, que pierde un 1,7%. Aquí lo peor lo tenemos para el índice tecnológico de Hong Kong, que está cayendo más de un 2%. Peores movimientos allí para compañías como Lenovo, que está bajando un 8%, o para BYD Electronic International, que está cayendo casi un 8%. Recortes también para la bolsa de Shanghái del 0,5% y para la bolsa de Corea del Sur, que pierde un 0,8%. Y entre las compañías más castigadas están, como no podía ser de otra forma, las compañías automovilísticas, debido a esos aranceles del 25% anunciados por Trump y que han entrado en vigor ya este jueves. Por ejemplo, tenemos a Mazda liderando las pérdidas con caídas de más del 6%, Toyota dejándose un 5%, Nissan también con recortes de en torno al 4,5%. En Corea del Sur vemos como en tiempo real una compañía como Kia está bajando un 1%, más de un 1% de caída también para los títulos de Hyundai. Eso es lo que está pasando en Asia, porque si miramos a los futuros, pintan vasos también hoy para las bolsas europeas y para Estados Unidos, donde tenemos al futuro del Dow Jones bajando ahora mismo más de 800 puntos. La caída para este futuro en tiempo real es ahora mismo de más del 1%, de casi el 2%. Caídas también para el futuro del DAX, que viene bajando casi 600 puntos, un 2,5%.
0,5% abajo y más de 100 puntos se está dejando el futuro del Eurostock. Recorte también ahora mismo para ese futuro del Eurostock 50 de más del 2%. Si miramos a lo que está pasando con las divisas, el dólar está perdiendo terreno frente al euro, que sube medio punto frente al billete americano y supera el nivel de 1,09,14. Y el precio del oro, que ha llegado a subir esta madrugada, ahora mismo retrocede posiciones, cede un 0,18%, está cotizando el oro en $3.160 la onza. Esto es lo que está pasando ahora mismo, pero vamos con lo que va a pasar en las próximas horas. Por ejemplo, el presidente del gobierno de aquí de España, Pedro Sánchez, va a recibir en la Moncloa a los sectores más afectados por los aranceles. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Encuentro este mediodía en Moncloa en el que Sánchez va a presentar el plan de contingencia que ha preparado el Ejecutivo con ayudas para los sectores que van a verse más afectados por los aranceles anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como el agroalimentario, el automovilístico o el siderúrgico. Sobre estos aranceles, fuentes de Moncloa declaran que es muy mala noticia. Entre los asistentes del encuentro estarán responsables de los patronales del sector de la automoción ANFAC y Faconauto, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA, de la Patronal de la Industria de Alimentación y Bebidas FIAB, de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español y de la Federación Española del Vino. Y entre los ministros estarán los vicepresidentes del Gobierno, Yolanda Díaz, María Jesús Montero y Sara Agesen, el ministro de Industria, Jordi Hereu, el de Agricultura, Luis Planas, y el de Economía, Carlos Cuerpo, que ayer apelaba a la prudencia. Desde la Unión Europea y desde España hemos trasladado estos días, estas semanas, que queremos negociar, queremos llegar a una solución acordada con los Estados Unidos, porque hay que proteger esta relación privilegiada que tenemos y porque los aranceles acaban siendo perjudiciales para todos. Desde este punto de vista, señalar que en el caso de que se impongan finalmente medidas para la Unión Europea, son medidas injustas, injustificadas, y que la Unión Europea tiene las herramientas necesarias para responder ante ellas, y que por supuesto en este contexto Europa no será ingenua, responderemos, pues siempre lo haremos de una manera justa, de una manera proporcionada. Son las 7:12, es jueves 3 de abril, el día nos deja otras más noticias. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Amazon presenta una oferta para adquirir TikTok según The New York Times. El gigante tecnológico estadounidense habría presentado una oferta para comprar la totalidad de la red social china TikTok en vísperas de la fecha límite del 5 de abril para que la compañía elija entre separarse de su propietario chino o se enfrente a una prohibición en Estados Unidos. Según este diario, la oferta se habría presentado mediante una carta dirigida al vicepresidente estadounidense J.D. Vance y al secretario de Comercio Howard Lutnick. Elon Musk podría dejar pronto la Casa Blanca. La revista Político publica que el presidente Trump habría deslizado a sus asesores la posibilidad de que Musk deje su cargo y abandone sus responsabilidades públicas en el gobierno de Estados Unidos para centrarse en sus negocios. La Casa Blanca ha desmentido en las últimas horas esta noticia y la califica de basura. El rumor de esa posible marcha de Musk coincide con la caída del 13% de las ventas de Tesla en el primer trimestre del año. Los ministros de Exteriores de la OTAN comienzan su reunión de 2 días a la que asistirá por primera vez el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Que se encontrará por primera vez con el conjunto de socios un día después de ese anuncio de aranceles masivos de Estados Unidos. Uno de los temas centrales del encuentro será el aumento del gasto en defensa, aunque también se abordarán otros asuntos como la situación en Oriente Medio o las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. En este sentido, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defiende el plan de Trump para lograr un alto al fuego. La mejor manera de poner fin a la guerra es que los rusos abandonen Ucrania, y entonces puede terminar muy pronto, pero eso no va a suceder. Me temo que así es. Por eso que es bueno que los estadounidenses han iniciado ahora este proceso, y eso era importante porque alguien tenía que romper el cerrojo de la muerte, y siempre supuse que si el presidente Trump era elegido trataría de hacerlo, y lo ha hecho, y creo que eso es bueno, y nosotros apoyamos completamente esos esfuerzos y tenemos que seguir desde aquí. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne hoy en Hungría con Viktor Orbán. Visita de varios días a este país que desafía la orden de arresto contra él emitida por la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de guerra. Será la primera vez que Netanyahu pise suelo europeo desde que entrara en vigor esta orden.
El Banco Central Europeo publica las actas de su reunión de política monetaria. La celebrada a comienzos de marzo, en la que el organismo volvió a bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos. El mercado y los inversores van a buscar hoy pistas en esas actas sobre lo que puede hacer el Banco Central Europeo en abril, si seguir con las bajadas de los tipos o hacer una pausa. Y dos asuntos más para completar los titulares de este jueves. En España, María Jesús Montero comparece en el Senado para abordar la financiación autonómica y la condonación de la deuda. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda comparece en la Comisión de Hacienda del Senado para informar sobre las previsiones del Gobierno respecto al nuevo modelo de financiación autonómica. También se esperan detalles sobre la forma en la que el Ejecutivo piensa sufragar la condonación de la deuda de Cataluña. Y entra en vigor hoy el fin de las conocidas como Golden Visa para extranjeros no comunitarios, que permitían obtener el visado de residencia por la compra de inmuebles de más de 500.000 euros en España o por inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales de interés general. Además, desde este jueves, los nuevos pisos turísticos van a necesitar la aprobación expresa de la comunidad de propietarios con un respaldo de 3/5 partes de los vecinos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. La evolución de la borrasca atlántica dejará los cielos muy nubosos o cubiertos, con lluvias generalizadas en la península, menos probables e intensas en el litoral mediterráneo y en Baleares, donde predominarán las nubes altas. Las lluvias pueden ser moderadas y persistentes en el sistema central y oeste de Andalucía. En Canarias continuarán las lluvias y chubascos en todas las islas, más intensos en las occidentales. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad occidental peninsular, notablemente en el oeste de ambas mesetas, y ascenderán en la mitad oriental, Baleares y Canarias. Las mínimas subirán en el tercio norte sin cambios o en ligero descenso en el resto del país. No se esperan heladas salvo en cotas altas de los Pirineos. Los vientos moderados o flojos en general, aunque podrán intensificar en Canarias y áreas montañosas del norte y el este. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. ¡Son lo máximo! Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos! Morante, Roca Rey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 9 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 euros. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía.
Son las 7:19, vamos a mirar a los mercados. Empezamos por Estados Unidos. Los futuros vienen en rojo. ¿Cuánto están cayendo? Pues el Nasdaq 100 ahora mismo está cayendo más del 3%, 3,29. El S&P 500 cayendo casi un 3, un 2,85. Y el Dow Jones, el menos afectado, pero bajando un 2,06. En Europa, los futuros, ¿cuánto están bajando? Pues tenemos al futuro del Eurostock 50 cayendo un 1,7%. El de la Bolsa de Londres también recortando un 0,8%. Y también en rojo vemos con una caída del 0,3% al futuro del DAX, se trae Frankfurt. Descensos en las criptomonedas suaves, son muy suaves, están aguantando muy bien este temporal arancelario. Bitcoin 83.553 dólares y Ethereum 1.834 dólares, cae un 1% frente al día de ayer. Miramos a Asia. En Asia vamos a empezar por el tiempo real, cómo tenemos a los principales índices y también me interesan las reacciones de los principales países. ¿Qué están diciendo? Así es, tenemos a las bolsas asiáticas cayendo con fuerza. La factura de los aranceles para la bolsa de Tokio se traduce a esta hora en una caída del 3,2% para el Nikkei. En el caso del Hansen de Hong Kong son 2 puntos porcentuales de recorte. En Shanghái vemos a la bolsa china ceder un 0,52% y en Seúl la caída es del 0,84%. También en Australia tenemos recortes de casi 1 punto porcentual y nos fijamos en la India, donde también hay números rojos, pero el recorte es mucho más suave. El Nifty cayendo un 0,23%. El Liberation Day de Donald Trump supone para China aranceles totales del 54%, ya que ese nuevo recargo anunciado ayer del 34% se suma al gravamen existente del 20%. Otros aranceles notables incluyen el 24% para Japón, el 26% para la India, el 32% para Taiwán o el 46% para Vietnam. Y los que entran hoy en vigor son esos aranceles del 25% sobre los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos. Estamos viendo desplome en el sector auto japonés y surcoreano por esos aranceles que, como decimos, entran hoy en vigor. Tenemos a Mazda como la más perjudicada del día, cayendo un 7,5%, Toyota se deja un 6%, Nissan un 4,7% de recorte y Hyundai y Kia ceden menos, un 1,1%, y en el caso de Honda el recorte es del 2,4%. Miramos por dentro al Hansen de Hong Kong, donde cotizan muchos pesos pesados de China, empresas chinas y también de la tecnología. Tenemos entre los valores más damnificados a la firma de ropa deportiva Shenzhou International, caída del 13,7%, es la más perjudicada. También el fabricante de coches eléctricos BYD cae casi un 9%, Lenovo, otra tecnológica, dejándose un 8,3%, o Alibaba cede un 5,31%. En la bolsa de Tokio, además de esos fabricantes de coches que hoy están especialmente viendo los títulos penalizados, tenemos también a tecnológicas. Resona Holding cayendo un 9%, en el caso de Panasonic la caída es del 8,2% y se cuelan navieras entre las más perjudicadas. Kawasaki Kisen Kaisha cae un 8%. China condena los aranceles recíprocos de Donald Trump y promete represalias. Así es, vamos con las reacciones de los países. En el caso del Ministerio de Comercio chino mostraba firme oposición a esos aranceles anunciados por Donald Trump, como decíamos, que sumándolos todos son del 54%. Dice China que los aranceles ignoran las normas del comercio internacional y que socavan gravemente los derechos e intereses de las partes implicadas. Pekín ya dice que va a tomar contramedidas para salvaguardar sus derechos e intereses. En el caso de Japón, que se va a ver afectado por esos aranceles adicionales del 24%, dicen que merman las inversiones japonesas en Estados Unidos, reclaman a la Organización Mundial de Comercio que decida si los aranceles vulneran la normativa, y asegura el ministro de Economía nipón que ya se están preparando medidas de urgencia para las empresas y para los sectores más afectados. Y terminamos con la reacción del gobierno de Corea del Sur. Manifiesta su profunda preocupación por la imposición de las tarifas. El presidente interino Han Duck-soo convoca reunión de urgencia y pide a su ejecutivo que despliegue todos los recursos disponibles para hacer frente a la medida. En Estados Unidos, enseguida les damos una fotografía de lo que pasó ayer en las bolsas, pero vamos a mirar las compañías, a esas empresas que más pueden sufrir los efectos de los aranceles. Una de ellas es Apple. Aunque sus títulos cerraron bastante planos, la tecnológica mira con recelo estos gravámenes, ya que la mayoría de sus productos se fabrican en China y en otros países asiáticos. CNBC apunta que si la pérdida de Apple posterior a la apertura del mercado se iguala en las operaciones regulares del jueves, sería la caída más pronunciada para las acciones desde septiembre de
2020. Vigilaremos muy de cerca a esta compañía y a otras más. Por ejemplo, Newsmax. El efecto Newsmax se está acabando. Las acciones del canal de cable se desplomaban ayer casi un 80%. Y es que esta caída viene precedida por un gran aumento del valor de sus títulos en sus 2 primeros días de cotización. Estas acciones subieron un 2.230%. Esta subida exponencial le hizo que en un momento dado un valor de mercado de 30.000 millones de dólares, superando a otros canales como Warner Bros. Discovery o su principal competidor, Fox News. Atentos a TikTok, tiene más de un pretendiente. Amazon es uno de ellos, pero también la compañía de software AppLovin, que podría estar en conversaciones para adquirir esta red social china. Aunque fuentes familiarizadas con el asunto indican que es muy posible que la parte estadounidense de TikTok no acabe en manos de alguna compañía de Estados Unidos. Meta sigue en sus planes de expansión para este 2025 y firma un acuerdo con Flighting Championship, que es la que se considera la mayor empresa de M&A del mundo. Aunque no han revelado los detalles económicos de este multimillonario acuerdo, el trato hará que Meta se convierta en el socio tecnológico oficial para los fanáticos de UFC y su marca aparecerá en los combates de la compañía. Bueno, estas son algunas de las empresas que hoy vigilaremos muy de cerca en Estados Unidos, pero estaremos al tanto de datos macroeconómicos. ¿Cuáles? Estaremos muy atentos a las renovaciones de los subsidios por desempleo, el dato de exportaciones e importaciones, la balanza comercial y el PMI de servicios. Además, tenemos declaraciones de los miembros de la Reserva Federal, Lisa Cook y Philip Jefferson. Y como no, estaremos viendo las reacciones del mercado. Ayer la bolsa en verde, aunque muy al tanto de cualquier tipo de filtración en torno a los aranceles. El Nasdaq 100 subió un 0,87, el S&P 500 un 0,67 y hoy vienen muchas curvas, Roberto. Así es, las bolsas hicieron caso a las filtraciones que indicaban que estas medidas arancelarias iban a estar por debajo del 10%. Los futuros estadounidenses pagan caro los aranceles de la administración Trump. Más allá de la aplicación definitiva de estos gravámenes, las miradas el miércoles estuvieron puestas en los datos de la encuesta ADP de empleo. La firma ha señalado que se crearon 150.000 nuevos puestos de trabajo en el tercer mes, frente a los 105 que esperaba el consenso. Además, tuvimos declaraciones de la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kruger, que muestra su apoyo para mantener la tasa de política actual mientras continúen los riesgos al alza para la inflación. Víctor Álvarez, director de renta variable de Tresis. Estamos mirando algunos índices que usa la FED y distintos organismos y solo hemos tenido más incertidumbre económica durante la pandemia, o sea, en los últimos 40 50 años. Es bastante llamativo y explica la volatilidad que estamos teniendo, las idas y venidas de los índices. Venimos de muchas semanas en las que cada día hay 10, 15 titulares sin exagerar y el mercado, claro, no es capaz de digerirlas, ni el mercado ni nadie. Tampoco sería difícil que poco a poco los inversores se vayan acostumbrando a este contexto y dejemos de vivir en esta especie de montaña rusa constante. Bueno, montaña rusa y cuesta abajo. Hoy es lo que toca. En Europa estaremos pendientes de reacciones y de qué más. Pues tenemos datos de PMI, servicios y compuesto en España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y en el conjunto de la zona euro. Sobre esos aranceles, hoy el presidente del Gobierno se va a reunir con los sectores potencialmente más afectados por esas tarifas anunciadas por Trump, incluido el automovilístico o el agroalimentario. El Tesoro Público Español, además, va a celebrar subasta de deuda. Y también aquí en nuestro país, Bankinter abona dividendo. En cuanto a la que iba a ser la referencia principal del día, las actas del BCE de su última reunión de política monetaria han pasado a un segundo plano con esos aranceles y además vamos a conocer índice de precios al productor industrial de febrero y tenemos comparecencia de un miembro del BCE, de Isabel Schnabel. Y ayer todas las bolsas europeas pues ya temblando, ¿no? Conteniendo la respiración ante los aranceles y especialmente el sector autos. Así es, el DAX alemán veía ayer recortar un 0,66%, aunque fueron lejos de esos mínimos intradía que presentaba el CAC 40 de París, cedía un 0,22, la bolsa de Milán un 0,27 y el FTSE británico cayó un 0,30%. Son los nervios previos al anuncio de los aranceles y hacía mella en el sector de los componentes para la automoción, y es que veíamos a la francesa Forvia caer un 6,8%. También veíamos una baja de recomendación por parte de Citi de comprar a vender para esta firma. Los ánimos se enfriaban y la recogida de beneficios
ha tomado forma en uno de los valores estrella en Europa en los últimos meses. El fabricante militar alemán Rheinmetall experimentaba una caída del 4,2%, y es que la tensión comercial y económica no impide los movimientos corporativos. Y dentro de la renta variable española, el IBEX 35 partirá hoy desde los 13.350 puntos. Veremos cómo reacciona el mercado a esos aranceles, veremos cuántos valores se tiñen de rojo y veremos qué pasa con Grifols. Uno de los protagonistas ayer llegó a subir un 32% en medio de las especulaciones de un interés renovado de Brookfield. Están ofreciendo un montante mayor, cercano a 7.000 millones de euros. Y también, si miramos la cotización de Grifols desde un punto de vista técnico-gráfico, desde luego tiene un pedazo de suelo, soporte súper importante en zonas de los 8 euros. Es más o menos el rango o el nivel mínimo que ha mantenido durante el último año, ya después de toda la caída que tuvo con Gotham a principios de 2024, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es la razón por la que ahora mismo la apertura está superando los 9 euros, subiendo a doble dígito, y bueno, desde un punto de vista técnico, por este nuevo acercamiento de Brookfield, puede ser interesante valorar en la compañía. ¿No? Bueno, el ánimo se enfrió un poquito a raíz del comunicado de Brookfield a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el que negaba contactos en el Consejo de la Farmacéutica. Hoy veremos si el culebrón sigue. 7:30, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Sí, señor, si usted será el duque de Waldorf, pero esa mesa es de Paco, que es cliente de toda la vida y tiene preferencia. ¡Hala, venga! Como en O2, donde mejoramos las tarifas primero a nuestros clientes. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Descubre la noche más desconocida del centro de Madrid en Gran Hotel Inglés. Todos los jueves, viernes y sábados disfruta de tapas y bocados para compartir, cócteles de autor y música en vivo en pleno barrio de las letras. granhotelingles.com, tu hotel de lujo en Madrid. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Donald Trump desata la guerra comercial global y fija aranceles del 20% a la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos cumple su amenaza de imponer aranceles recíprocos al resto del mundo con una tasa mínima del 10%, que se eleva para los países que cree que más gravan a los productos norteamericanos, entre ellos la Unión Europea, para cuyas ventas a Estados Unidos ha fijado una tasa del 20%, y para China, para quien impone tarifas del 34%. Trump acusa a los países de timar durante años a Estados Unidos. Pero estos horrendos desequilibrios han devastado nuestra base industrial y puesto en riesgo nuestra seguridad nacional. No culpo en absoluto a estos otros países por esta calamidad. Culpo a los expresidentes y líderes que no hicieron su trabajo. Lo permitieron hasta un punto que nadie pueda siquiera creer. Por eso, a partir de la medianoche impondremos un arancel del 25% a todos los automóviles fabricados en el extranjero. Estos aranceles a los automóviles entrarán en vigor desde hoy. Por su parte, los aranceles específicos para cada país o bloque económico comenzarán a aplicarse a partir del 9 de abril, mientras que el arancel base comenzará a aplicarse este próximo sábado. La Unión Europea critica los aranceles y asegura que se prepara para responder. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que estos aranceles son un golpe al mundo entero y que las consecuencias serán enormes para la economía de los países y para los ciudadanos. Asegura que la Unión Europea siempre ha estado dispuesta a negociar con Estados Unidos y que Europa está lista para responder.
But I also want to be clear. Pero también quiero ser clara, recurrir a los aranceles como primera y última herramienta no arreglará que otros se aprovechen de las normas actuales. Por eso, desde el principio siempre hemos estado dispuestos a negociar con Estados Unidos para eliminar las barreras al comercio transatlántico. Al mismo tiempo estamos preparados para responder. Ya estamos ultimando el primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles sobre el acero y ahora estamos preparando otras contramedidas para proteger nuestros intereses y nuestras empresas si fracasan las negociaciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a recibir hoy en la Moncloa a los sectores más afectados por los aranceles. Encuentro este mediodía Moncloa en el que Sánchez va a presentar el plan de contingencia que ha preparado el Ejecutivo con ayudas para los sectores que van a verse más afectados por los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el agroalimentario, el automovilístico o el siderúrgico. Entre los ministros estarán las vicepresidentas del Gobierno, Yolanda Díaz, María Jesús Montero y Sara Aguesen, el ministro de Industria, Jordi Hereu, el de Agricultura, Luis Planas, y el de Economía, Carlos Cuerpo, que ayer apelaba a la prudencia. Desde la Unión Europea y desde España hemos trasladado estos días, estas semanas, que queremos negociar, queremos llegar a una solución acordada con los Estados Unidos porque hay que proteger esta relación privilegiada que tenemos y porque los aranceles acaban siendo perjudiciales para todos. Desde este punto de vista, señalar que en el caso de que se impongan finalmente medidas para la Unión Europea, son medidas injustas, injustificadas y que la Unión Europea tiene las herramientas necesarias para responder ante ellas y que, por supuesto, en este contexto de Europa no será ingenua, responderemos, pero siempre lo haremos de una manera justa, de una manera proporcionada. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aconseja al resto de países que no escalen la guerra comercial. Uno de los mensajes que me gustaría transmitir esta noche es que todo el mundo se siente, respire hondo y no tome represalias inmediatamente. No es una guerra comercial, depende del país, pero recuerden que la historia del comercio es que somos el país deficitario. El país deficitario tiene ventaja. Ellos son los países con superávit. Los países con superávit tradicionalmente siempre pierden cualquier tipo de escalada comercial. Traditionally always lose any kind of a trade escalation. Entre las reacciones a estos aranceles destacan las de China, que condena los aranceles recíprocos de Trump y promete represalias. Para hoy se esperan más respuestas desde otras partes del mundo, como desde México, donde la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, anunciará hoy medidas para fortalecer la economía, atraer la inversión, estimular el mercado interno y sustituir importaciones. Los ministros de Exteriores de la OTAN comienzan su reunión de 2 días a la que asistirá por primera vez el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Que se encontrará por primera vez en el conjunto de socios un día después de los anuncios de aranceles masivos de Estados Unidos. Uno de los temas centrales del encuentro será el aumento del gasto en defensa, aunque también se abordarán otros asuntos como la situación en Oriente Medio o las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defiende el plan de Trump para lograr un alto al fuego. La mejor manera de poner fin a la guerra es que los rusos abandonen Ucrania y entonces puede terminar muy pronto, pero eso no va a suceder. Me temo así que es por eso que es bueno que los estadounidenses han iniciado ahora este proceso y eso era importante porque alguien tenía que romper el cerrojo de la muerte y siempre supuse que si el presidente Trump era elegido trataría de hacerlo y lo ha hecho y creo que eso es bueno y nosotros apoyamos completamente esos esfuerzos y tenemos que seguir desde aquí. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne hoy en Hungría con Víctor Orbán. Visita de varios días que desafía la orden de arresto contra él emitida por la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de guerra. Será la primera vez que Netanyahu pise suelo europeo desde que entró en vigor esta orden. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional
profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Indra presenta soluciones para responder a los grandes desafíos que enfrentan los países de América Latina en materia de defensa. La compañía mostrará sus sistemas de defensa más avanzados en LAD25, la feria de defensa y seguridad más grande e importante de América Latina, que se celebra en Brasil del 1 al 4 de abril. Mediante la tecnología de última generación que aportará Indra, se buscan varios objetivos, como la protección del espacio aéreo y de las fronteras para frenar los vuelos ilegales, el control de la inmigración ilegal o la vigilancia de las costas para proteger caladeros y recursos naturales. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Única por sus ritos y tradiciones. Única por su rica gastronomía. Semana Santa en Castilla y León. Única. Junta de Castilla y León. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. El primer análisis de la mañana. Con Javier Santa Cruz, economista. Santa Cruz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Golpe al comercio global por parte de Donald Trump. Entre otros, aranceles del 20% a la Unión Europea, pero no se salva nadie. China del 34%, a los coches del 25%, algunos países como Camboya de hasta el 49%. ¿Qué va a conseguir Donald Trump? Porque en teoría pretende hacer grande de nuevo América y que los norteamericanos vuelvan a comprar productos americanos y que se vuelva a producir otra vez en Estados Unidos. Pero ¿qué va a conseguir Trump con todo esto? Pues fracasar igual que lo han hecho todas las políticas de sustitución de importaciones a lo largo de los últimos 60 años. Es decir, esto es una doctrina que no es nueva, lleva muchísimos años poniéndose en marcha en algunos países y abandonada al poco tiempo, porque si no tienes una estructura productiva suficientemente competitiva, no puedes hacer esa sustitución de importaciones y, por tanto, lo que estás haciendo es encarecer los bienes que tendrás que seguir importando y, por tanto, quien lo termina pagando es el consumidor medio. Se termina pagando en forma tanto de mayor gasto como especialmente de mayor inflación. Eso lleva a un menor consumo, un menor ahorro, y un menor ahorro genera menos inversión y menos crecimiento económico. Uh-huh. ¿Esto va a provocar una recesión global o una recesión solo a Estados Unidos? ¿Qué efectos económicos va a tener? Yo no creo que llegue a producirse una recesión a nivel global, desde luego que no, y en Estados Unidos probablemente tampoco, porque ahora mismo lo que estamos es una fase de desaceleración del ciclo económico, eso es así, pero una cosa es la desaceleración del ciclo y otra cosa es la recesión. De hecho, se tendrá que producir una caída muchísimo más contundente, más importante, tanto del consumo como de la inversión, para poder coger y para poder que ocurra algo como esto. La reacción de la Unión Europea, la reacción de China, ¿qué herramientas tiene Europa para proteger, para ayudar a todos los sectores afectados? Porque son muchos, farmacéuticos, producción industrial, materiales de construcción, sector agroalimentario. ¿Qué herramientas hay? Fundamentalmente las herramientas que hay es, primera, para aquellos sectores que son donde se va a producir a corto o medio plazo una pérdida importante de ventas,
pues es o bien introduciendo algún tipo de reducción fiscal. Yo creo que la vía fiscal sería la más potente y la más adecuada en términos de incentivos, tanto sea mediante el impuesto de sociedades o incluso sea mediante otros impuestos. Incluso me atrevería a decir que el IVA también sería una herramienta. Y luego, por otro lado, está aquellos que sí tienen capacidad de poder reaccionar a corto o medio plazo, buscar otros mercados donde poder colocar ese producto que o Estados Unidos deja de consumir al ritmo al que lo está haciendo, deja de comprar, o bien o que paralice, ralentice de una manera relevante todas esas importaciones porque encuentra algún producto sustituto en otros países y por tanto el mercado americano se termina cerrando. Ya vimos en el año 17-18 como muchos exportadores lo que hicieron fue sortear las barreras puestas, porque todo esto siempre se basa en una base que es, si me permites la expresión, una chapuza, porque no se puede ya en el mundo global en el que estamos controlar de la manera en la que se controlaba hace muchos años el comercio, y por tanto es relativamente sencillo en algunos productos poder sortear los aranceles. Pero eso llevará tiempo, ¿no? Porque esto de estrechar lazos con otros mercados, buscar otras vías de crecimiento, otras alianzas, entiendo que no es de hoy para mañana, y los aranceles empiezan a aplicarse unos al 5 y otros el día 9. Claro, por eso digo lo del corto medio plazo, es decir, estamos hablando a 1 o 2 años vista. De hecho, incluso en el propio año, aunque apliques los aranceles, la capacidad de respuesta de los importadores tampoco es automática, con lo cual las pérdidas que se puedan producir de ventas de los productos europeos hacia Estados Unidos tampoco se van a ver a muy corto plazo. Veremos una cierta parálisis, sobre todo en la construcción de los almacenes, ¿no? de los inventarios de venta de los siguientes meses, pero son cadenas de producción que requieren de decisiones con bastante antelación. Ya. Mirando a España, solo el 5% de los que exportamos va a Estados Unidos, pero hay sectores como el vino, como el aceite o como el lácteo que son especialmente vulnerables. ¿Qué herramientas puede anunciar hoy el presidente del Gobierno que se reúne con patronales? El presidente del Gobierno lo que tendrá que anunciar es una rebaja inmediata de los impuestos, no solo a estos sectores, sino incluso una rebaja relevante del impuesto de sociedades y además en algunas de estas empresas que tienen pues desde hace años, algunas incluso pues que no tienen los suficientes beneficios, poder inyectarles algún crédito fiscal. O sea, esto es lo mejor que puede hacer, pero por favor que no haya ayudas, que no haya subvenciones y que no haya decisiones discrecionales que lo que hagan sea distorsionar aún más la competencia. Muy bien, pues Javier Santa Cruz, economista, gracias por esas claves e iremos viendo hoy la respuesta del resto del mundo. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Adiós. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco más competitivo en Europa. Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande. Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay. El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices, materias primas y ahora hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es.
¿Buscas una ruta para esta Semana Santa? Recorre los orígenes del Renacimiento por las villas palentinas de Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava. Cultura, historia, astronomía, arte, naturaleza, gastronomía. Elige la ruta Campos del Renacimiento. En Palencia con P. Diputación de Palencia. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los diarios. En todas las portadas de los económicos viene Trump y la guerra arancelaria como protagonista. El economista Trump graba con un 34% a China y con un 20% a la Unión Europea. Expansión, golpe al comercio global. Y 5 días, Trump declara una guerra comercial a escala global. Hay más asuntos destacados. En El Economista, Repsol alcanza los 9 millones de usuarios digitales con Wilet. Las exclusiones de Catalana, Alba y Minor amenazan el efecto Puig. Adif reactiva su macrocausa para reclamar daños y perjuicios al cártel del AVE. Busca resarcirse del sobrecoste que generaron. Y cuenta también que Amazon presenta una oferta a última hora para comprar TikTok en Estados Unidos. En expansión, Orange tomará el control de Más Orange antes de la oferta pública de venta de acciones. Aprovechará el arranque de la salida a bolsa. Criteria toma el 20% de Celsa y será socio de referencia. Y destaca también este periódico que BBVA asume las últimas exigencias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sobre la OPA sobre Sabadell. Y en 5 días, Grifols suben con fuerza en bolsa ante una posible OPA de Brookfield. Trabajo insiste en que reformará la indemnización por despido. Renta 2024, Hacienda ultima 3 millones de avisos a contribuyentes. Alertará sobre criptos, alquileres, ventas por internet y activos en el extranjero. Y cuenta también este periódico que el ahorro de los hogares se dispara al 13,6%, que es un récord del año desde el año 2021. Prensa nacional e internacional, Elena. En la prensa nacional, asunto destacado también para esos aranceles. El País destaca que Trump detona la guerra comercial. En El Mundo leemos cómo Trump desata una vorágine de aranceles contra el orden global. En ABC destaca cómo Trump impone aranceles de un 20% a Europa y dice, nos han estafado. Y en el diario La Razón dicen que Trump sacude al comercio global con una guerra arancelaria. En la prensa internacional también todos llevan este asunto en portada. En Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca cómo Trump dice que está imponiendo aranceles a todo el mundo. En Francia, Le Monde destaca cómo Donald Trump declara una guerra comercial al mundo, arrastrando a Estados Unidos a la incertidumbre económica. The Times destaca cómo Trump aumenta los aranceles, pero Gran Bretaña escapa de lo peor. Y los diarios estadounidenses, The Wall Street Journal publica a estas horas como los futuros de las acciones están cayendo después de que Donald Trump revelara esos aranceles. Y también destaca como en exclusiva cómo Zuckerberg presiona a Trump para evitar el juicio antimonopolio contra Meta. The New York Times también destaca sobre los aranceles que profundizan, dice, el abismo entre Estados Unidos y sus aliados. Y The Washington Post dice que anuncia el 10% a todas las importaciones e impuestos adicionales para unos 60 países, y también habla de que más seguirá invirtiendo en política pese a la derrota en Wisconsin y a las dudas del Partido Republicano. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Y hoy me acompaña Amadeo Navarro Medina, que es cofundador de Homely Capital Group. Amadeo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, Homely Capital Group, cuéntame qué hacéis. Bueno, pues lo que hemos querido es englobar en este grupo de empresas un poco todos los servicios que estamos ofreciendo, desde la inversión, que es el núcleo de la empresa bajo la marca Homely Capital, como el resto de servicios, como por ejemplo arquitectura e intermediación inmobiliaria bajo la marca Homely One, que es la que ya conocemos. Aquí también damos servicios de property management y todo segmentado al lujo.
Y luego, lo que es la operadora turística y toda la parte de tecnología, la hemos englobado en la marca Templa Stays. Entonces, pues al final hemos reordenado un poquito todo en Homely Capital Group. Todo enfocado al lujo. Todo enfocado al lujo y con el núcleo puesto en la inversión. Cuéntame qué proyectos tenéis. Pues mira, como ya sabéis, hemos hablado algunas otras ocasiones, creamos vehículos de inversión buscando edificios que están deprimidos con el objetivo de enfocarlos en el alquiler turístico, repartidos en las ciudades más importantes de España y buscando una revalorización no solo de lo que es el activo en sí de manera intrínseca, sino también consiguiendo generar unas rentas de manera estable para venderlo en un plazo de 4 años. Pero eso es lo que ya sabemos. Lo que nosotros también hacemos y que es muy interesante para el resto de inversores es que también compramos edificios en el centro de Madrid, en las localizaciones más prime, para remodelarlos y luego venderlos unidad por unidad. Eso sí, habiéndole hecho un upgrade en amenities y buscando ya un producto muy exclusivo. He visto en redes sociales que habéis estado en un evento, en un super eventazo en México. Cuéntame, ¿por qué México y en qué ha consistido y qué ha aportado Homely Capital Group? Bueno, pues lo primero, gracias por siempre echarnos un ojo ahí en redes sociales. Mira, nos han invitado al evento nacional de YPO México, que YPO es una organización de liderazgo global donde se reúnen los empresarios y directores ejecutivos más importantes de cada país. Entonces nosotros hemos sido la primera empresa española en estar presente en el evento nacional de México, ¿no? Querían al final alguien que les aportara un poco de luz sobre qué está ocurriendo, cuál es la verdad del inmobiliario en Madrid, sobre todo con todo ese hype y con todo ese interés que hay en invertir en Madrid para el público mexicano. Con gusto aceptamos la invitación, dimos allí una conferencia y, por supuesto, hicimos networking. ¿Qué beneficios va a traer todo esto para los inversores, para vuestros clientes? Pues mira, para los inversores, yo creo que esto es un win-win, ¿no? Lo de México al final es, para ellos, es una, oportunidad de estar en España, que es, siempre lo he dicho, es una coctelera donde metes seguridad, metes idioma, oferta gastronómica y también que ellos mismos, sus compatriotas, ya están asentados aquí en España, entonces se vuelve un poco efecto bola de nieve. Y para nuestros inversores, yo creo que es también entender que una empresa como la nuestra, donde más que clientes son socios nuestros, está apostando por crear un canal directo con México para que el producto que nosotros desarrollamos lo podamos vender off-market y al mejor de los precios. Entonces, por eso digo que yo creo que lo que estamos generando es un win-win. Aparte de, por supuesto, pues apostar por una empresa que se diversifica y que cruza fronteras. ¿Cómo calificarías el momento, la valoración del mercado inmobiliario español pensando en el segmento de lujo? Bueno, yo creo que estamos en el punto dulce. Además, esto es opinión personal, pero yo creo que ya vamos a entrar en una estabilización. Hemos estado subiendo en doble dígito interanual hasta ahora. Creo que ya vamos a llegar a un momento en el que los precios se van a estabilizar, que creo que es bueno para todos. Y honestamente, seguimos teniendo una escasez de oferta tremenda, lo que nos hace pues tener que estar muchísimo más enfocados, seleccionar bien las perlas, como yo digo, que son las buenas operaciones, y si haces todo eso bien, pues vas a poder estar consiguiendo las rentabilidades que ya hemos hablado muchas veces, que vamos a estar entre el 12 y el 20%. Muy bien, pues Amadeo Navarro, cofundador de Homely Capital Group. Muchísimas gracias y enhorabuena y suerte en esta andadura. Y muchas gracias por darle la mano a Radio Intereconomía. Gracias. Gracias, Susana. Un placer, adiós. Buen día. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Les recomendamos el uso hoy, si están a tiempo, del transporte público, porque van a encontrar balsas de agua, tengan mucha precaución y numerosos puntos ya con circulación muy difícil. Es el caso de la M30, retenciones en toda la parte este en sentido norte entre el nudo sur y el de Manoteras, y en el norte en la avenida de la Ilustración y nudos de Colmenar y nudo norte. También en prácticamente todas las entradas por las autovías, la A5 y A42 con retenciones desde antes de la avenida de los Poblados, y en la parte este por la A3 y M23 y una salida en sentido A2. También en el norte ya hay retenciones en la M11. Lentos todos los accesos a la Almendra Central y numerosos puntos del interior como José Abascal, todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V con retenciones